¿Qué pasaría si todos fuésemos ricos? Imagina un mundo en el que todos tengamos dinero ilimitado. ¿Realmente seríamos tan ricos como pensamos? Hola Minders, esto es Spider-Man y en este video te diré qué pasaría si todos fuéramos ricos. Cuando este tema me llegó a la mente me dejó pensativo por varios días. Y si soy sincero, aún después de hacer este video, creo que es una pregunta que da mucho en qué pensar. Lo primero que hice fue tomar como referente a aquellos países mejor posicionados económicamente para poder desarrollar bien este video. Tomé los países donde la gente tiene mayor calidad de vida, que según la ONU el top 5 está conformado por Noruega, Suiza, Australia, Irlanda y Alemania. Si quieres que abunde más en este tema, coméntamelo aquí abajo para que haga un video sobre los países con mejor calidad de vida. Ahora volviendo al asunto, al mirar de cerca a estos países me di cuenta de un factor clave que todos comparten. Y es que la gente hace lo que le gusta hacer. No se ven obligados por la necesidad a llevar a cabo un oficio que no les guste y aun siendo un oficio difícil, la mayoría de personas lo hacen solamente si les apasiona o se sienten conformes con ello. Además aquí la gente también suele darse los gustos que quieren y están dentro de su posibilidad que es mucho mayor a la de otros países con peor calidad de vida. Si llevamos este escenario a todo el mundo, claramente nos encontramos con el problema de que algunos trabajos forzosos o domésticos que no son tan placenteros tendrían muy pocos practicantes, por lo que la demanda sería demasiada y solo algunos con mucho más dinero que el resto podrían pagarlo, lo que automáticamente rompería el hito de que todos tendríamos igualdad en cuanto a dinero se refiere. Y fue entonces donde me di cuenta de que realmente es imposible que durante un periodo prolongado los seres humanos mantengamos una igualdad de condiciones. Esto debido a factores como la educación, la aptitud de hacer las cosas y la devoción o disciplina de algunos seres humanos por encima de otros. Llevando esto a la realidad, las personas que hoy en día son más ricas, al cabo de un tiempo volverían a capitalizar o hasta imponer sus ideas como siempre ha sido. Recordemos que en principio el mundo estaba poco poblado, y la tierra era igual para todos. Sin embargo, el ser humano ha ido evolucionando, aprendiendo el valor de algunos recursos y poniéndolo por encima del valor de otros, lo que nos ha llevado a conquistar tierras ajenas a causa de la ambición por obtener más de lo que ya tenemos, aunque lo que tenemos no sea más que suficiente. Es aquí donde me di cuenta de que el sistema lo creamos nosotros mismos, un sistema que ha sido creado por nuestra propia naturaleza. Y esta naturaleza se puede resumir en una sola frase, y es que domina el más fuerte. Ahora, para poder responderte a ciencia cierta qué pasaría si todos tuviéramos dinero de sobra, te dejo el siguiente ejemplo. Tengo mucho dinero y quiero comprar pan. Por supuesto no voy a hacer el pan yo mismo, lo compraré ya que me sobra el dinero. Pero también le sobra el dinero al panadero y al agricultor y al fabricante de hornos. Así que ¿para qué irían ellos a trabajar al igual que yo? Estuve leyendo en internet e investigando y se me ocurren varias opciones para romper este círculo vicioso. Pero antes de decírtelas te pido que tomes un momentito si te está gustando el video y le pegues bien fuerte al botón rojo que tienes aquí debajo para suscribirte a este canal y formar parte de esta hermosa comunidad. Volviendo al tema, lo primero que me llegó a la mente fue una inflación descabellada, lo que significaría dividir la riqueza de cada uno entre 100 o 1000 o lo que hiciera falta, y de la mano de esto el precio de los bienes subiría proporcionalmente, 100 o 1000 veces más. Pero este tema de la inflación está más que explicado en el video que te aparece en pantalla, donde digo por qué simplemente no imprimimos más dinero para todos. La segunda salida que me llegó a la mente es el trueque, lo que nos llevaría al principio de nuestra civilización. Una barra de pan bien escasa tendría más valor que el dinero que es muy abundante. Así que a cambio del melón que te proporciono, no quiero dinero, quiero una barra de pan que vale más. Si esto en vez de ocurrir en todo el mundo, solamente ocurriese en un solo país, se bloquearía su contagio a otros países devaluando el cambio de la moneda frente a otras. Por ejemplo, si en España todos tuviéramos millones de euros y quisiéramos comprar dólares, quien nos los vendería nos pediría cientos o miles de euros por cada dólar. Seríamos ricos en España o en las zonas donde se utiliza el euro, pero no fuera de ella. La respuesta corta a toda esta pregunta es que si fuéramos todos ricos realmente nadie lo sería, porque para que haya ricos deben haber pobres. Este orden no solo se da en el campo económico, sino en cualquier otro dilema en el que todos fuéramos entre comillas iguales. Por ejemplo, en un mundo en el que todos los seres vivos fueran inmortales, muy pronto el concepto de inmortalidad desaparecería, ya que se convertiría en algo normal. Que por cierto, en pantalla te dejo otro video en el que te digo cómo sería el mundo si todos fuéramos inmortales. O más bien el concepto que tenemos de alguien bonito. Si no hubiesen personas entre comillas feas contra las que compararles, entonces la belleza exterior dejaría de apreciarse como tal. Pero estos son temas para videos futuros, así que si quieres verlo,
Presiona ya mismo el botón rojo debajo del video que pone suscribirse. Es completamente gratis y así estarás enterado de cuando suba un nuevo video. Si te gustó este video, hazlo llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales como Facebook o Twitter. Tampoco olvides dejar un precioso like y comentar aquí abajo algún tema para el siguiente video. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad que apenas empieza, y si ahora mismo estás desocupado, te dejo este video en pantalla en el que te digo qué pasaría si existiera una sola moneda en todo el mundo. Dale click y nos vemos allí.